mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo dejé de ser la sirvienta de la familia de mi marido y empecé a vivir mi propia vida. Todo comenzó, como tantas desgracias, con un mensaje de WhatsApp. Era una fría tarde de diciembre en Sevilla. No voy a describirte la luz dorada filtrándose por los ventanales de nuestro piso en el barrio de Triana. Lo que importa es lo que tenía entre manos. Una lista interminable de la compra para la cena de Nochebuena: aceite de oliva virgen extra, almendras crudas, azúcar, los langostinos más grandes que encontrara, carne para el estofado. La lista de mi suegra, Marta, era tan exhaustiva y exigente como ella. Llevaba 3 días planeando, comprando, preparando caldos. 3 años de matrimonio con Javier, y 3 años intentando, con un ahínco que ahora me avergüenza, ganarme el favor de esa mujer. 3 años de sonrisas forzadas, de platos perfeccionados hasta la extenuación que recibían un bueno, está aceptable como única recompensa, de ceder siempre, de callar siempre. Mi móvil vibró sobre la encimera de mármol. Era el grupo de la familia, titulado pomposamente Los Mendoza Unidos. Ya sabía lo que contenía antes de abrirlo: las interminables discusiones sobre la lotería, los vídeos graciosos que mi cuñado Carlos enviaba, y las órdenes disfrazadas de sugerencias de mi suegra. Pero esta vez era diferente. Deslicé el dedo por la pantalla. Había un mensaje largo, meticulosamente escrito por Marta. Marta, suegra. Buenos días a todos. Ya está todo organizado para las fiestas. Como sabéis, este año somos muchos, así que he asignado las habitaciones. Carlos y Ana, con los niños, os quedáis en el cuarto de invitados grande. Sofía y Miguel, en el estudio que he convertido en dormitorio. Los pequeños, Pablo y Lucía, pueden usar los sacos de dormir en el salón. Es una aventura para ellos. Javier dormirá en su habitación de siempre, y yo, por supuesto, en la mía. Mi pulso se aceleró un poco. No había mención a mí. Quizás era un descuido, quizás. Por una vez, el mensaje continuaba, y las siguientes líneas parecieron congelar el aire a mi alrededor. Marta, suegra, dado el espacio limitado, y para que todos estemos cómodos, Laura, tú, después de terminar y limpiar la cena del día 24, puedes ir a pasar la noche a casa de tu madre. Así habrá una cama más disponible por si alguien necesita descansar mejor. Para la comida del 25, recuerda dejar todo preparado en la nevera, bien tapado, que luego solo haya que calentarlo. Gracias. Lo leí 2 veces. 3. Las palabras bailaban ante mis ojos, frías, deliberadas, públicas. No era una sugerencia, era una orden, una expulsión. Yo, su nuera, la esposa de su hijo, la que había estado los últimos 3 años matándose a cocinar, limpiar y sonreír, era desalojada de la propia casa donde vivía, como un mueble estorboso, para dar cabida ¿a quién? A nadie en concreto. Por si alguien necesita descansar mejor. El mensaje era claro: mi descanso no importaba. Mi presencia, fuera de la cocina, era prescindible. Una oleada de calor me subió por el cuello. Antes de que pudiera reaccionar, apareció otra respuesta, de mi marido, de Javier. Javier, mi marido. Vale, mamá, perfecto, no hay problema. Laura, no te olvides de hacerle a Pablo su bandeja especial de bastones de caramelo de Navidad, que le encantan, y que tenga mucho glaseado. El año pasado se quejó de que estaba muy justo. Gracias, cariño, gracias, cariño. Un emoticono de corazón. Mi visión se nubló. No era la indiferencia, era la complicidad. Era él, mi propio marido, dando el visto bueno a mi destierro y, de paso, encargándose de que mi papel de repostera quedara bien establecido para la noche en la que me echaban a la calle. Pablo, el sobrino de 7 años, mimado y consentido, cuya mayor preocupación era el grosor del glaseado en sus dulces, tenía más derecho a estar bajo ese techo que yo. El teléneo cayó de mis manos y rebotó sobre la encimera. Me apoyé en ella, los nudillos blancos, intentando respirar. Recordé el Javier con el que me había enamorado, joven, divertido, aparentemente independiente, el que me llevaba de viaje sorpresa a Cádiz, el que se reía de las tonterías de su madre diciendo no le hagas caso. Es así. ¿Dónde estaba ese hombre? Se había esfumado, dejando en su lugar a un adolescente eterno que solo buscaba la aprobación de mamá, aunque fuera a costa de pisotear a su mujer. Oí la llave en la puerta. Era él. Javier entró tarareando, dejando la chaqueta en el sofá. Hola, cielo. He visto el mensaje de mamá. Menos mal que te quedas con espacio en la agenda. Así no te agobias con tanta gente. Su tono era despreocupado, como si hablara del tiempo. Me giré lentamente. ¿En serio, Javier?
¿En serio crees que esto está bien? Él parpadeó, sorprendido por mi tono. No solía cuestionar. ¿El qué? Anda, no empieces. Laura, es solo una noche. Mira, mamá tiene mucho lío con tanto. Tú tienes a tu madre aquí al lado, en el barrio. Es una solución práctica. Una solución práctica. Repetí, mis palabras saliendo como cuchillas. ¿Práctica para quién? ¿Para ti? ¿Para tu madre? ¿Para todos menos para mí? Soy tu mujer, Javier. Vivo aquí. ¿Desde cuándo se echa a la mujer de la casa en Nochebuena? Él puso los ojos en blanco. El gesto que más me crispaba. Exageras. No es echar. Es organizar. ¿Quieres que haya 10 personas apretadas y protestando? ¿Tú que eres tan de paz y armonía? Usaba mis propias palabras. Mis intentos pasados por evitar conflictos. En mi contra. No se trata de espacio, Javier, dije, conteniendo la voz que quería gritar. Se trata de respeto. Tu madre nunca me ha aceptado. Nunca. Y tú lo ves, pero miras para otro lado, como con lo de la paella del verano pasado, cuando dijo que mi abuela no sabía mezclar el azafrán, o con lo del cumpleaños de tu padre, cuando me relegó a fregar los platos mientras todas las demás estaban en el salón. Tú estabas allí, ¿dijiste algo? Su cara se endureció, otra vez con lo mismo, siempre sacando cosas pasadas. Mi madre es de otra época, ya lo sabías, no es mala persona. Y en el cumpleaños de papá, tú te ofreciste a ayudar, porque no me dejó opción. La rabia, tanto tiempo contenida, empezaba a filtrarse. Y tú, en lugar de decir, descansa, amor, ya limpio yo, te fuiste a tomar una cerveza con tus hermanos. Siempre es lo mismo, Javier. Yo me deslomo por quedar bien con tu familia, y tú actúas como si fuera mi trabajo, como si fuera la chacha. La palabra, cruel y precisa, resonó en la cocina. Javier palideció. No de culpa, sino de enfado. Eso es una barbaridad. ¿Cómo te atreves? Mi familia te ha acogido como a una más. ¿Acogido? Solté una risa amarga, que sonó a llanto. Javier, me tratan como a la asistenta gratuita, y tú eres su mayordomo. El mensaje de hoy lo demuestra. Y tu respuesta, aún más. No te olvides de los bastones de caramelo de Pablo. Eso es todo lo que tienes que decir, ni un, mamá, Laura se queda aquí conmigo, ni un, eso es inaceptable. Se encogió de hombros, buscando en los bolsillos el móvil, evadiendo mi mirada. No quiero montar un número. Es Navidad, no podemos tener paz. Por una vez, ahí estaba, el leitmotiv de nuestro matrimonio. Paz significaba yo tragándome el orgullo, las ganas, la dignidad. Paz significaba él, cómodo en su papel de hijo Benjamín, sin tener que enfrentarse a nada ni a nadie, especialmente no a su madre. La paz tiene un precio, Javier, dije, y mi voz de pronto se volvió extrañamente calmada. El calor de la rabia se convertía en un frío de certidumbre, y yo he pagado el mío, con creces. Pero esta noche es la gota que colma el vaso. Él me miró, un destello de inquietud asomando tras la irritación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que haré la cena, y haré los putos bastones de caramelo de Pablo, con todo el glaseado que su majestad desee. Mis palabras eran planas, decididas. Haré todo lo que se espera de mí. Javier exhaló, aliviado. Una sonrisa de ya pasó la tormenta asomando a sus labios. Bueno, pues eso, ya verás cómo no es para tanto. Luego el día 26 quedamos todos para, pero después de la cena, lo interrumpí, clavando mis ojos en los suyos. Me iré, y no volveré. Su sonrisa se congeló. ¿A casa de tu madre? Ya, eso ha dicho mamá. No, Javier, dije, recogiendo mi teléneo de la encimera. No a casa de mi madre. Y sin darle tiempo a responder, di media vuelta y me encerré en el dormitorio. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era una extraña excitación, una liberación anticipada. Saqué de un cajón un teléneo viejo, uno que no usaba desde hacía años. Mientras lo cargaba, oí a Javier llamando desde el otro lado de la puerta. Laura, ¿estás bien? No seas dramática. Sal, hablemos. No respondí. En la pantalla de mi móvil principal, el grupo de WhatsApp seguía activo. Vi otro mensaje de mi cuñada Sofía, que bien organizado todo. Mamá, Laura, si necesitas ayuda con la cena, avisa, aunque con lo perfeccionista que eres, seguro que lo haces todo tú sola guiño, el guiño irónico, siempre igual. Apagué ese teléneo, lo dejé sobre la mesilla de noche, era como dejar atrás una vida. Luego, con el viejo móvil ya encendido, marqué un número que conocía de memoria, el único que nunca me había fallado. El único que no llevaba asociado la culpa o la expectativa.
Sonó 2 veces antes de que una voz cálida y llena de preocupación contestara al otro lado: Laura, ¿todo bien? Hija, es tarde. Al oír la voz de mi madre, algo se quebró dentro de mí. No fueron sollozos histéricos, sino un temblor profundo, un suspiro que llevaba años reprimido. Mamá, dije, y mi voz sonó pequeña, como la de la niña que fui. Mamá, lo siento, necesito que hagas las maletas. Tú y papá. ¿Qué pasa, cariño? ¿Ha pasado algo? ¿Es Javier? Su tono se volvió alerta, protector. Ha pasado todo, mamá, susurré, mirando por la ventana hacia las luces de Sevilla, la ciudad que de pronto me parecía una cárcel dorada. Y ya no puedo más. ¿Te acuerdas de aquel viaje a las islas del que siempre hablaba papá, el que nunca hicimos? ¿A Tenerife? Claro que me acuerdo, pero, pues lo vamos a hacer, dije, y la certeza en mi voz me sorprendió a mí misma. Era una decisión tomada, firme, irrevocable. Haz 2 maletas, para mucho tiempo. Yo encargo los vuelos ahora mismo. Nos vemos mañana en el aeropuerto. ¿Puedes decírselo a papá? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi madre, fuerte y clara, sin rastro de duda. No hace falta que le diga nada. Está aquí a mi lado, y ya está diciendo que él se encarga de buscar los mejores chubasqueros, que en las islas a veces llueve sin avisar. Escuché la voz tenue de mi padre al fondo, y los prismáticos, para los pájaros. Una sonrisa, la primera real en meses, asomó a mis labios. Ahí estaba, mi red, mi gente. Gracias. Fue todo lo que atiné a decir. Un nudo en la garganta. No, hija, gracias a ti por llamarnos, dijo mi madre, y su voz también se quebró un poco. Nos vemos mañana, cuídate, y no hagas esa cena, que te conozco. La haré, mamá, respondí, secándome una lágrima fugaz, pero será la última. Colgué. Al otro lado de la puerta, Javier había dejado de llamar. Probablemente habría ido al salón a ver la televisión, convencido de que mi rabieta habría pasado por la mañana, como siempre, pero esta vez no. Esta vez era diferente. Me senté en el borde de la cama, con el viejo móvil en las manos, y empecé a buscar vuelos a Tenerife para el día 26 de diciembre, una fecha perfecta. Justo después de haber servido la última cena de Navidad como la perfecta nuera de los Mendoza, justo después de haber cumplido, por última vez, con todos mis deberes imaginarios. Mientras tecleaba, una sensación extraña me invadió. No era felicidad, aún no, era algo más primario. Alivio, el alivio inmenso de quien, después de aguantar la respiración durante años, por fin puede exhalar. Afuera, en el salón, oí la risa de la televisión. Javier veía algún programa de humor. Aquí dentro, el único sonido era el suave clic de mis uñas sobre la pantalla táctil, comprando 3 billetes de ida a la libertad. Los siguientes 3 días fueron de una calma espeluznante, una calma tensa, cargada, como el aire antes de una tormenta de verano en la Vega de Granada. Yo era la tormenta, concentrando toda mi energía, mi rabia y mi dolor recién descubierto, en ser la perfecta ama de casa. Era mi obra maestra final, mi papel más convincente. Javier, aliviado por mi aparente sumisión, volvió a su rutina despreocupada. ¿Ves, Laura? Al final, todo se arregla sin dramas, me dijo la mañana del 23, dándome un beso distraído en la mejilla antes de salir a tomar un café con sus amigos de toda la vida. Mamá me ha dicho que te pases por el mercado a primera hora, que los langostinos tienen que ser de Huelva, no de esos congelados que a veces cuelas. Asentí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Claro, de Huelva, como siempre. Por dentro, mi mente era un torbellino de listas distintas. La lista de la compra de Marta, y mi propia lista secreta, pasaporte, tarjetas, confirmación de los vuelos, ida para mis padres y para mí el 26, 3 asientos en ventanilla. El número de la abogada Elena Torres, recomendada por la hermana de una amiga de mi madre, especialista en divorcios complicados y, según me dijeron, un verdadoso tigre. Extractos bancarios impresos, las llaves del piso de mis padres para regar las plantas, y una bolsa de viaje pequeña, escondida en el fondo del armario, con lo esencial. El día 24 amaneció frío y despejado. Me desperté antes del alba, como un soldado el día de la batalla. En la cocina, todo era geometría y precisión militar. Los ingredientes, alineados. Las ollas, relucientes. Yo, con el pelo recogido en un moño impecable y un delantal limpio. Era el general. A las 11, sonó el timbre. Era la primera oleada. Sofía, mi cuñada, con su marido Miguel y los 2 niños, Pablo y Lucía. Pablo entró corriendo, sin saludar.
directo a la nevera. Laura, ¿tienes los bastones? ¿Los has hechos ya? Hola, Pablo. Feliz Navidad, dije con suavidad, bloqueando su camino con mi cuerpo. Los dulces serán después de la cena, como siempre. El niño puso mala cara y Sofía, detrás, lanzó una risita. Ay, Paulito, no seas pesado, ya los tendrás. Hola, Laura. Dios, qué olor más rico. ¿Llevas anís en el turrón? A mamá no le gusta mucho, ya sabes. Lo sé, Sofía, es la receta de mi abuela, respondí, sin dejar de remover el estofado, pero tranquila, he hecho otro sin anís, solo almendra y miel, para los paladares más tradicionales. La mirada que le dirigí fue lo suficientemente gélida como para que su sonrisa se congelara un instante. Miguel, siempre oportunista, se acercó. Oye, Laura, ¿queda cerveza fría? El viaje desde Málaga ha sido un coñazo. En la nevera del garaje, Miguel, las llaves están en el cajón de la entrada. No me giré, podía sentir su mirada recorriendo mi espalda, un hábito desagradable que siempre había fingido no notar. Llegaron Carlos y Ana, con sus gemelos de 2 años, seguidos de cerca por mis suegros. Marta entró como un acorazado, repartiendo besos a diestro y siniestro, repasando cada rincón de la casa con ojos de halcón. Su mirada se posó en mí, sudorosa ante los fogones. Hola, Laura. Veo que sigues con lo tuyo. Recuerda que el polvorón tiene que estar en su sitio, no como el año pasado que se ablandaron porque los dejaste fuera de la lata. Su tono era el de un oficial superior dando una orden rutinaria. No se preocupe, Marta, están en sus latas, con su papel de arroz, como manda la tradición. Respondí, mi voz un hilo de seda envenenada. Ella asintió, satisfecha, y se alejó hacia el salón donde ya se armaba el habitual jaleo. Javier apareció, feliz, con una botella de cava. Feliz Nochebuena a todos. Mamá, mira, he traído el reserva que te gusta. Se fundieron en un abrazo. Él ni siquiera me miró. La tarde se desarrolló como un guión escrito hacía años. Yo, en la cocina, ellos, en el salón, con la tele puesta, los niños gritando, los hermanos discutiendo de fútbol. Ana, la mujer de Carlos, entró un momento. ¿Necesitas ayuda, Laura? Parece mucho trabajo para una sola. Era la única que a veces mostraba un atisbo de solidaridad, pero antes de que pudiera responder, la voz de Marta tronó desde el otro room. Ana, cariño, ven, que Pablo quiere mostrarte el juguete que le ha traído Papá Noel. Ana me lanzó una mirada de disculpa y desapareció. No importaba, prefería estar sola. Cada corte del cuchillo, cada revuelto de la cuchara de palo, era un mantre, un ritual de despedida. El aroma a canela, a carne guisada, a marisco, se mezclaba con el olor a mi propia resignación quemándose. A las 9 en punto, como dictaba la tradición familiar de los Mendoza, la cena estaba servida en la larga mesa del comedor, decorada con un centro de mesa ridículamente grande que Marta había traído. Todo era perfecto. La sopa de almendras, cremosa, los langostinos, rosados y jugosos, el cordero, tierno, deshaciéndose, los vegetales, al dente, incluso el vino estaba a la temperatura correcta. Qué bien ha quedado todo, Laura, dijo mi suegro. Manuel, un hombre taciturno al que la comida era lo único que parecía sacarlo de su pasividad. Era el primer cumplido que me hacía en 3 años. Gracias, Manuel, dije, sentándome al final de la mesa, en la silla que siempre era la mía, la más cercana a la cocina, por si había que traer o quitar algo. La conversación fluía a mi alrededor como un río ajeno. Hablaban de los precios de la gasolina, de los líos en el trabajo de Carlos, de lo bien que cantaba un niño en un programa de televisión, de mí, solo cuando algún plato necesitaba más sal o cuando Pablo preguntaba por los postres. Javier reía, brindaba, contaba anécdotas. Nuestras miradas no se encontraron ni una sola vez. Yo era un mueble más, un mueble útil. Eso sí, que había producido una cena excelente, tras el postre, turrón, mazapán, los polvorones perfectamente crujientes. Llegó el momento de los regalos. Me levanté silenciosamente y empecé a recoger los platos. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera Javier, que estaba demasiado ocupado ayudando a su sobrino a desenvolver un videojuego enorme y ruidoso. Desde la puerta de la cocina, con las manos hundidas en agua caliente y jabón, los observé, el círculo de luz de la lámpara sobre ellos, riendo, arrugando papeles de regalo, una imagen perfecta de felicidad familiar, y yo, en la penumbra, fregando sus restos. La metáfora era tan obvia que casi daba risa. Casi, cuando terminé, sequé mis manos, ya enrojecidas, en el delantal, miré el reloj.
las 11:30. En el salón, algunos empezaban a bostezar. Los niños, sobreazucarados, corrían en círculos. Marta ordenaba: vamos a recoger los juguetes y a preparar las camas. Mañana, misa a las 12, puntuales. Era el momento. Me quité el delantal, lentamente, y lo colgué en su percha, como hacía siempre. Me pasé las manos por el pelo, respiré hondo. Luego, caminé hasta el recibidor donde colgaban los abrigos. Me puse mi chaqueta, la más abrigada, y cogí mi bolso pequeño, el que llevaba siempre. Dentro, solo estaba mi cartera, el pasaporte, el móvil nuevo y cargador, y las llaves del coche. Javier me vio desde el salón. Se acercó, con media sonrisa. ¿Te vas ya? Bueno, mañana vienes temprano, ¿no? Para calentar todo. Mamá quiere comer a la 1:30 en punto. Lo miré, por primera vez en la noche. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos, ligeramente vidriosos por el vino, expectantes. Los míos, secos, claros, como dos pedernales. Sí, me voy ya, dije. Mi voz sonó extrañamente serena en el zumbante silencio que de pronto se había hecho en mi cabeza. Bien, pues, que descanses. Y no olvides, empezó, los bastones de caramelo de Pablo. Lo interrumpí. Sí, están en el horno. Tú mismo puedes sacarlos dentro de 10 minutos. Que no se quemen. Él asintió, satisfecho. Claro. Bueno, pues hasta mañana. Se dio media vuelta para volver con su familia. Javier. Lo llamé. Se volvió, con un gesto de impaciencia. ¿Qué? Saqué del bolsillo de mi chaqueta el llavero. Entre las llaves del coche, la de la oficina y la del trastero, estaba la llave de la puerta de casa. Nuestra casa. La desenganche del llavero. El sonido metálico fue diminuto, pero en mi oído sonó como un portazo. Toma, dije, extendiéndosela, tu llave. Él la miró, confundido. ¿Qué? ¿Por qué? La vas a necesitar mañana. No, dije simplemente. No la voy a necesitar. Su ceño se frunció. Laura, deja de hacerte la misteriosa. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de anoche? Ya te dije que no era para tanto. Sonreí, una sonrisa triste, cansada, definitiva. No, Javier, es por todo, por todas las noches, por todas las llaves que he usado para abrir puertas que nunca debí cruzar. Di un paso hacia la puerta de entrada. Diles a todos, feliz Navidad, y antes de que pudiera articular palabra, abrí la puerta y salí al frío de la noche sevillana. La cerré de un golpe seco, cortando el cordón umbilical de calor, ruido y miseria que me ataba a aquel lugar. No miré atrás. En la calle, exactamente a la hora acordada, un taxi esperaba con el motor al ralentí. El conductor, un hombre mayor, me saludó con la cabeza. Al aeropuerto, señora, al Hotel NH Collection, en la avenida de Kansas, dije, hundiéndome en el asiento. No al aeropuerto, no aún. Primero, una noche de paz absoluta, una noche en la que nadie me exigiría nada. Desde la habitación del hotel, impersonal y silenciosa, envié 3 mensajes desde mi nuevo teléneo. Uno a mis padres. Todo bien. Nos vemos mañana a las 10 en la T1. Te quiero. Otro a la abogada, Elena Torres. Señora Torres, soy Laura Mendoza. Mañana a primera hora iniciaremos los procedimientos. Adjunto los documentos escaneados que me pidió, como acordamos. Y un tercero, a un número de móvil que ya nunca volvería a usar. El de Javier. He dejado los documentos de divorcio con mi abogada, Elena Torres. Se pondrá en contacto contigo. No intentes localizarme. Adiós. Luego, apagué ese teléneo. Lo dejé sobre la mesilla de noche, al lado de la llave de la habitación. Un fósil de mi vida anterior. A la mañana siguiente, Nochebuena, mientras los Mendoza se prepararían para la misa y se preguntarían, quizás con un atisbo de irritación, ¿dónde estaba yo con el desayuno caliente? Yo tomaba un café solo en la cafetería del hotel, mirando el amanecer sobre la ciudad. A las 10 en punto, en la terminal T1, mis padres me esperaban. Mi madre me abrazó con una fuerza que me arrancó las lágrimas que no había derramado la noche anterior. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me apretó el hombro. Vamos, hija, el avión espera. A las 14:05, el avión de Iberia despegó rumbo a Tenerife. Miré por la ventanilla como Sevilla, con su Giralda y su río, se empequeñecía hasta desaparecer. No sentí nostalgia, sentí el crujido de unas cadenas que se soltaban, una tras otra, mientras el avión ganaba altura. En el piso de Triana, el caos empezaba a fermentar. Javier, tras una mañana de llamadas infructuosas a mi móvil, el viejo, el que yacía apagado en la mesilla, encontró la nota que había dejado.
metida en el tarro de azúcar. El único sitio donde nunca miraba. Era breve, escrita en el papel de la lista de la compra. Solo decía: los documentos para el divorcio están con mi abogada, Elena Torres. No me busques. He terminado de ser lo que queríais que fuera, L. Y al mismo tiempo, en el buzón de su oficina de la universidad y en el de la casa de sus padres, un cartero introducía 2 sobres idénticos, de papel grueso, con el membrete de Torres Asociados, abogados de familia, dentro, una carta fría, precisa, informando del inicio de las actuaciones de divorcio por voluntad de la señora Laura Martínez, mi apellido de soltera, y solicitando la inmovilización cautelar de las cuentas conjuntas y una cita inmediata. Mi nueva vida, mi verdadera vida, había despegado, la de ellos. El festín de Nochebuena convertido en comida recalentada y desagradable, acababa de recibir su primera, y no última, sacudida. Yo, a 30.000 pies de altura, pedí un vaso de agua a la azafata y sonreí, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que no era para nadie más que para mí, la sonrisa de quien, por fin, ha dejado de pedir permiso para existir. En Tenerife, el mundo tenía otro color, un azul profundo en el mar, un verde intenso en las laderas del Teide, y un sol que calentaba la piel sin pedir nada a cambio. Los primeros días fueron un sopor deliberado, una anestesia de sol, playa y silencio. Me alojé con mis padres en un apartamento con vistas al océano en Puerto de la Cruz. No era lujoso, pero tenía luz y, sobre todo, paz. Una paz tan vasta y profunda que al principio resultaba casi dolorosa, como despertar un miembro dormido. Mi único vínculo con mi vida anterior era un fino smartphone nuevo y un portátil. No tenía redes sociales, no tenía WhatsApp, no tenía correo personal activo. Solo tenía 2 contactos esenciales, el de mis padres y el de Elena Torres, mi abogada, mi generala en la sombra. Fue ella quien me llamó la mañana del 27 de diciembre. Su voz al teléfono era como su reputación, clara, directa, sin florituras. Laura, soy Elena, he recibido tu documentación. Impecable. Tu padre es un meticuloso. Bendito sea. Los extractos bancarios pintan un cuadro muy ilustrativo. Pude casi oír su sonrisa seca al otro lado de la línea. Tu amable esposo y su hermano Carlos parecen haber tenido una productiva sociedad. Lástima que se financiara, en parte, con fondos de la cuenta común de alimentos y hipoteca. Me acomodé en la terraza, mirando el mar. ¿Qué necesitas de mí, Elena? Autorización. Ya he enviado la solicitud formal de medidas cautelares al juzgado, congelación de las cuentas conjuntas. También he notificado al banco sobre la situación. Eso será un terremoto, ya verás. Pero quiero ir un paso más allá. Hablaste de unos desajustes en la gestoría del hermano. ¿Tienes algo concreto? Respiré hondo. No era vengativa, pero era justa. En el ordenador viejo de Javier, el que usa para sus cosas, la contraseña es el nombre de su primer perro, Thor. Hay una carpeta llamada Inversiones Carlos. Dentro, facturas escaneadas de proveedores que no cuadran con los ingresos declarados de su bar, y unos correos con su gestor, un tal Samuel, preguntándole cómo maquillar los gastos de unas reformas. Los guardé hace meses, por si acaso. No sé si sirven. El silencio al otro lado fue elocuente. Laura, cariño, eso no es, por si acaso, eso es un tesoro. No son pruebas concluyentes para un juicio penal, pero una denuncia anónima a Hacienda, con esos indicios, les va a suponer una inspección de meses, y a tu marido, que es avalista de varios préstamos de ese bar, un dolor de cabeza monumental. ¿Estás segura? Miré a mi padre, que dentro del apartamento leía tranquilamente el periódico. Mi madre, cortando fruta. Ellos me habían enseñado a ser buena, no tonta, a ser justa, no mártir. Totalmente segura, dije, y mi voz no tembló. Haz lo que tengas que hacer. Javier avaló ese préstamo con nuestro dinero, sin consultarme, que asuma las consecuencias. Perfecto, dijo Elena. Ahora, tú, a disfrutar del sol, y no enciendas el teléneo viejo bajo ningún concepto. Déjale servir en su propia salsa. Te llamo si hay novedades. Colgué. No sentí euforia. Sentí el peso frío y firme de una decisión correcta. Había jugado limpio durante años, y me habían utilizado de tapete. Ahora, las reglas eran otras. Mientras, en Sevilla, la salsa empezaba a hervir a borbotones. El primer estallido me lo contó Elena, días después, con un tono de puro deleite profesional. Había sido el 28 por la mañana. Javier, con resaca de la comida de Navidad recalentada y del malestar de mi desaparición, había ido a sacar dinero para pagar una factura. El cajero escupió su tarjeta con un mensaje.
Operación no autorizada. Llamó al banco. Furioso. Tras 20 minutos de espera, una asesora con voz impersonal le informó: disculpe, señor Mendoza, existe una orden judicial de inmovilización cautelar sobre todas las cuentas de las que es cotitular, a petición de la otra titular, Laura Martínez. Debe contactar con su abogado, Javier. Según supo Elena por un conocido en la sucursal, se puso hecho una furia. Llamó a mi móvil, el viejo, el que seguía apagado en la mesilla de Triana, una y otra vez. Luego llamó a casa de mis padres. Mi madre, siguiendo nuestras instrucciones al pie de la letra, contestó con una dulzura glacial: Javier, ay, hijo, feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Qué, Laura? No está aquí. Ya te dijo que se iba de viaje, ¿no? Sí, con nosotros. No sé cuándo vuelve. La verdad, con lo cansada que estaba la pobre, necesita descansar. ¿Una abogada? Ay, no sé nada de eso, tú sabrás. Bueno, un beso, hijo, que se nos va a quemar el puchero. Javier, desesperado, recurrió a su red de seguridad, su madre. La llamada entre Elena y yo esa tarde fue épica. Mi contacto en la gestoría del hermano me ha pasado el chisme, dijo Elena, sin poder disimular su diversión. Al parecer, tu ex-suegra llamó a mi bufete, exigiendo hablar conmigo, cuando mi secretaria le dijo que solo hablo con clientes o con los abogados de la parte contraria. Se puso hecha un basilisco. Dijo, y cito: dígale a esa señora que llame a mi hijo inmediatamente, esto es un secuestro, Laura le ha robado el dinero a mi hijo y usted es su cómplice. No pude evitar reír. Una risa corta, liberadora. ¿Y tú? Yo le devolví la llamada, por educación, y cuando me identificó, le dije, muy seria: señora Mendoza, habla Elena Torres, la abogada de su nuera, la señora Laura Martínez. Le informo de que no existe ningún secuestro, existe un procedimiento de divorcio, y su hijo ha sido debidamente notificado. Cualquier comunicación sobre el asunto debe hacerse a través de su representante legal. Y, por cierto, sería conveniente que su hijo contactara con un abogado, pronto. Y colgué. Creo que aún le está dando un patatús. La imagen mental era tan vívida que casi me daba pena. Casi, pero entonces recordé su voz en el grupo de WhatsApp. Después de la cena, puedes ir a pasar la noche a casa de tu madre. No había piedad. El siguiente movimiento fue de Carlos, el hermano. Esto me llegó a través de mi padre, que aún tenía contacto con un viejo compañero de trabajo que era cliente del bar de Carlos. La inspección de Hacienda llegó sin previo aviso el 30 de diciembre, justo en plena campaña de Navidad, su mejor época. Los agentes se presentaron, amables pero implacables, y se llevaron cajas de facturas y el ordenador de la gestoría. Al parecer, Carlos llamó a Javier, gritando. Mi padre me lo contó imitando, sin querer, la probable conversación: Javier, ¿qué coño has hecho? Dicen que ha sido una denuncia anónima, pero esto huele a ti y a tu puta vida de mierda con esa mujer loca, me vas a hundir. Javier, atrapado entre la congelación de sus cuentas, la furia de su madre, el pánico de su hermano y mi silencio absoluto, empezó a desquiciarse. Elena me informó de que, finalmente, había contratado a un abogado, un tipo de los de siempre, me dijo con desdén, de esos que creen que gritando y amenazando con el honor de la familia, se gana un divorcio. Le ha mandado una carta exigiendo la desbloqueo inmediato de las cuentas y tu regreso al domicilio conyugal, so pena de denunciarte por abandono del hogar. Y, pregunté, arrancando una hoja seca de la bugambilla de la terraza, y yo le he respondido con otra carta, adjuntando copia de los extractos donde se ve que, en los últimos 12 meses, tú ingresaste el 85% de los fondos para gastos comunes, y que tu marido hizo transferencias regulares a una cuenta a nombre de su hermano por un total que supera los ahorros de la pareja. Le he sugerido, muy educadamente, que reconsiderara la acusación de abandono, a la vista de que el abandono financiero y emocional parece haber sido bastante unilateral, y de paso, le he recordado la posibilidad de solicitar una pensión compensatoria para ti. Se le han debido de quitar las ganas de gritar. Cada actualización de Elena era como una bocanada de aire fresco, salino y potente. Mientras, mi vida en Tenerife cobraba forma. Había alquilado un pequeño coche, conducía a mi madre a los mercados, exploraba rincones de la isla con mi padre, que se volvía un chaval con sus prismáticos observando pájaros, y, en las tardes, me sentaba con mi portátil en una cafetería junto al mar. Una tarde, me atreví a abrir mi antiguo perfil de LinkedIn, con una nueva foto, una que mi madre me había hecho sonriendo frente al océano. Actualicé mi perfil, en búsqueda de nuevos proyectos profesionales, especialista en gestión gastronómica y eventos.
En menos de una hora, me llegó un mensaje, de Clara, una antigua compañera de la escuela de hostelería, que ahora regentaba un catering de éxito en Madrid. Laura, Dios mío, pensé que te habías tragado la tierra. ¿Qué haces en Tenerife? ¿Y ese look de mujer libre y feliz? Cuéntame todo. ¿Sigues con la cocina? Porque estoy montando un evento brutal para febrero, una boda en Marbella, y necesito manos de oro. ¿Te interesaría? Es un buen pellizco. Mis dedos volaron sobre el teclado. No hablamos de Javier. No hablamos de divorcios. Hablamos de menús, de presupuestos, de logística. Al final de la conversación, tenía un encargo, un anticipo en mi cuenta nueva, la que había abierto en Tenerife y de la que solo yo tenía la llave. Era una cantidad modesta, pero era mía, ganada con mi talento, no concedida como una limosna. Esa noche, cenando con mis padres en una tasca cerca del mar, me sentí otra, no la Laura que había oído, sino la Laura que estaba construyendo. Mi padre levantó su vaso de vino blanco. Por mi hija, dijo, con una simpleza que me llegó al alma, que encuentre su camino, y que sea soleado, por nosotros, añadió mi madre, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo, por tenerte de vuelta, por el futuro, dije yo, entrechocando mi vaso con los suyos. El tintineo cristalino se mezcló con el sonido de las olas. El futuro, sin embargo, aún tenía cuentas pendientes con el pasado. Una semana después, a principios de enero, Elena llamó de nuevo. Su tono era diferente, más grave. Laura, Javier quiere hablar contigo. El corazón me dio un vuelco, pero no de miedo, de asco. No hay nada de qué hablar, todo a través de ti. Lo sé, y se lo he dicho, pero insiste. Dice que es muy importante, y su tono no es el de antes, no es el niño enfadado. Suena desesperado. Ha llamado él personalmente a mi móvil. Me ha pedido, casi suplicado, que te transmita un mensaje. Hizo una pausa. Dice, dile que lo siento, dile que he hablado con mamá, dile, que por favor. Guardé silencio. Observé cómo un velero se perdía en la línea del horizonte. ¿Qué ha pasado? Elena, por lo que he podido reconstruir, la cosa se ha puesto fea en su casa. La inspección de Hacienda tiene a Carlos contra las cuerdas, y está culpando a Javier públicamente, hasta en el bar, delante de los clientes. Tu suegra está fuera de sí, culpándote a ti de destruir la familia, pero también, por lo que parece, empezando a echarle en cara a Javier su debilidad, por no controlarme, y la gota que colmó el vaso. En la universidad le han llamado de recursos humanos. Mi carta informando del procedimiento, dirigida a él, llegó a su departamento. Alguien, no sé quién, la abrió, y hay rumores de problemas financieros, de estafas. Nada grave aún, pero en una comunidad universitaria pequeña, es veneno puro. Tiene miedo de que afecte a su contrato, que es temporal y se renueva en junio. Dejé que la información se asentara. No sentí alegría. Era algo más sombrío, más sereno. Justicia. Una justicia áspera e imperfecta, pero justicia al fin. Su mundo perfecto, de hijo consentido y hermano leal, se resquebrajaba porque ya no había nadie debajo, sosteniendo las grietas con su silencio. El mensaje es ese, Laura, concluyó Elena. ¿Qué quieres que haga? Respiré el aire salado, pensé en los bastones de caramelo, en la llave que le dejé sobre la mesa, en su voz diciendo no te olvides de los bastones de caramelo de Pablo. Elena, dije, y mi voz sonó tan clara como la de ella. Mi respuesta es esta. Recuérdale a su abogado la fecha de la primera comparecencia ante el mediador, y dile que, si quiere hablar de algo, que lo haga allí, delante de testigos. Y con un acuerdo de divorcio sobre la mesa, hubo un silencio de admiración al otro lado. Eso es hablar claro. Se lo transmitiré. Y luego, con un tono casi maternal que nunca le había oído, ¿estás bien, Laura? Miré hacia el interior del apartamento. Mi madre estaba tejiendo. Mi padre, anotando algo en su cuaderno de aves. En mi portátil, el correo de Clara con los detalles del menú de la boda de Marbella brillaba en la pantalla. Sí, Elena, respondí, y fue la verdad más profunda que había dicho en años. Estoy bien, estoy muy bien. Al colgar, supe que la tormenta en Sevilla arreciaba, pero yo ya no estaba en ese barco, yo estaba en tierra firme, y, por primera vez, el suelo bajo mis pies no temblaba. El aroma a salitre y a flores de plumerío que inundaba el balcón de mi apartamento en Tenerife era mi nuevo oxígeno. Cada mañana, al abrir los ojos al sonido de las olas, había un microsegundo de desconcierto, como si mi cuerpo, acostumbrado a 3 años de tensión matutina, esperara a otra cosa. La alarma estridente,
la lista mental de tareas de Javier, el peso silencioso de las expectativas de Marta, luego, la realidad, dulce y ligera, se posaba sobre mí. Aquí no debía nada a nadie. Aquí, el único mandato era el mío propio: respirar, existir, sanar. La sanación, sin embargo, no era lineal. Era un mar con mareas. Había días de una calma luminosa, paseando con mis padres por el puerto de la Cruz, riendo con ellos de tonterías, saboreando un gofio recién hecho como si fuera ambrosía. Pero en la quietud de la noche, a veces, la rabia regresaba. No era la rabia ardiente e inmediata de la Nochebuena, sino algo más profundo y oscuro, una ira fría y retrospectiva hacia la mujer que había sido, esa Laura sumisa que había permitido, ladrillo a ladrillo, que construyeran su jaula. La despreciaba un poco, y, al mismo tiempo, comenzaba a comprenderla. La compasión hacia mi yo pasado era el primer signo tangible de que algo dentro de mí estaba cambiando, reconstruyéndose sobre cenizas aún calientes. Mi único cordón umbilical con aquel infierno era Elena Torres. Sus llamadas eran como partes de guerra desde un frente lejano, y cada uno me reafirmaba en mi huida, tras transmitir mi fría negativa a contactar con Javier. La situación en Sevilla, según sus informes, había degenerado en una comedia de mal gusto. Un día, a mediados de enero, me contó el último episodio. Javier, acorralado por las deudas, su sueldo de profesor asociado era modesto y, con las cuentas congeladas, tenía problemas hasta para pagar la letra del coche. Había acudido a sus salvavidas de siempre, su madre, pero Marta, la gran matriarca, estaba ocupada apagando otro fuego, el de su hijo predilecto, Carlos. Por lo que me ha llegado, me explicó Elena con esa vocecita seca y cargada de intención que estaba empezando a apreciar. Tu ex suegro, Manuel, el calladito de la familia, parece que ha dicho, basta. Al parecer, tu ex cuñado Carlos fue a casa de los padres, hecho una furia, a exigirle a Javier que arreglara el desaguisado de Hacienda, que si era cosa tuya, que él te echara de la casa, que hablara contigo, que te obligara a retirar la denuncia. Tu ex, hundido en el sillón, mustio. Y entonces, tu ex suegra, en lugar de calmar las aguas, se puso a chillar a Carlos que como se atrevía a dirigirse así a su hermano pequeño, que el problema lo había traído él con sus trapicheos, que ahora toda la familia estaba en boca de todos por su culpa. Vamos, el cuadro de Goya de la disfunción familiar. Yo escuchaba, acurrucada en el sofá, viendo la puesta de sol, y Javier, según me cuentan, alzó la vista por primera vez en la discusión y le soltó a su madre. ¿Y tú, mamá, tú no tienes nada que ver? ¿Quién fue el que echó a Laura de casa en Nochebuena? ¿Quién la ha tratado como a una criada todos estos años? Me quedé en silencio. No era un grito de defensa hacia mí, era el grito de un niño acorralado que, por fin, señala a otro para repartir la culpa, pero era un principio, un resquicio en el muro de su lealtad ciega. ¿Y ella?, pregunté, casi en un susurro. Ella, al parecer, se quedó de piedra. Luego empezó a llorar, a decir que era una ingrata, que todo lo había hecho por la familia, que cómo se atrevía su hijo a hablarle así. Tu ex suegro, Manuel, dio un puñetazo en la mesa y gritó, basta ya los dos, que estoy harto de pleitos, de gritos y de esta casa convertida en un infierno. Laura se ha ido porque esta familia es un nido de víboras, empezando por ti, Marta, y siguiendo por vosotros, dos inútiles, y se encerró en su cuarto. El silencio en la línea era elocuente. Yo no podía creerlo. El siempre pasivo Manuel, alzando la voz. Era como si el universo entero de los Mendoza se estuviera desintegrando, y su pilar más silencioso fuera el primero en ceder. Javier, continuó Elena, salió de la casa y, según parece, se fue a un bar, y desde allí, borracho y desesperado, empezó a mandarme mensajes de voz al móvil, lloriqueando, pidiendo, otra vez, hablar contigo. ¿Y qué hiciste?, pregunté, sintiendo un asco profundo que me subía por la garganta. Lo que hace cualquier abogada que se precie. Los guardé, son una joya, demuestran su estado emocional inestable y, de paso, dejan claro que el contacto lo busca él, acosándome a mí, su abogada. Sonoro para un juez de familia, pero, en un arranque de, no sé, misericordia profesional, le respondí por escrito, un mensaje escueto: señor Mendoza, deje de contactarme fuera de los cauces establecidos. Toda comunicación debe ser a través de su abogado, y, por su bien, busque ayuda psicológica. Esta vía no le conducirá a nada. Se lo dije en parte para que dejara de molestarme, y en parte, bueno, porque el tío da pena, penita, muy poca, pero pena. Colgué con Elena sintiéndome extrañamente vacía.
No había satisfacción en su miseria, solo una confirmación más de la toxicidad de la que me había librado. Era como ver un edificio en llamas desde una colina lejana. Sabías que era un peligro, que era mejor que se quemara, pero el espectáculo no dejaba de ser trágico. Fue entonces cuando mi padre, que había estado escuchando mi mitad de la conversación con mirada preocupada, se acercó y puso una mano en mi hombro. Laura, hija, dijo, con su voz pausada, no dejes que su ruido te pudra tu paz. Tú sigues adelante. ¿Has mirado ese email que te llegó de esa chica? La chef tenía razón. Mi padre, hombre de pocas palabras, siempre daba en el clavo. Mi redención no estaba en su hundimiento, sino en mi construcción. Abrí el portátil. Allí estaba, brillante, el correo de Clara, mi excompañera, confirmando mi colaboración para la boda de Marbella. Adjuntaba un borrador del menú. Era ambicioso, moderno, jugando con productos locales andaluces pero con técnicas vanguardistas. Mi mente, entumecida durante años por las rígidas recetas de Marta y las demandas básicas de la familia, empezó a despertar. Vi posibilidades, combinaciones, toques personales. Era un desafío, era vida. Decidí que necesitaba un espacio propio, aunque fuera temporal, no solo físicamente, sino mentalmente. Mis padres me entendieron al instante. Claro, hija, dijo mi madre, sin un ápice de reproche, este apartamento es pequeño para 3 a largo plazo. Tú necesitas tu sitio para trabajar, para pensar. Nosotros te ayudamos a buscar. Encontramos un estudio pequeño, luminoso, en el mismo puerto de la Cruz. Tenía una cocina americana decente y una terraza minúscula con vistas a una callejuela llena de flores. Era mío. Lo amueblé con lo esencial, pagado con el anticipo de Clara. La primera noche que pasé allí, sola, el silencio no era vacío, era fértil. Me puse a trabajar en el menú de la boda con una intensidad que no sentía desde la escuela. Investigaba, probaba recetas en mi pequeña cocina, tomaba notas. Me había reencontrado con mi pasión, y esta vez, no cocinaba para ganar el amor de nadie, cocinaba por el puro placer de crear, de hacer algo bello y delicioso. Una tarde, en un mercado callejero, buscando unas especias específicas, tropecé, casi literalmente, con una mujer. Iba cargada con una cesta llena de productos locales, boniatos, berros, quesos de cabra. Nos disculpamos al mismo tiempo, y al alzar la vista, nuestras miradas se reconocieron. No éramos amigas, pero habíamos coincidido años atrás en un curso intensivo de cocina de mercado en San Sebastián. Se llamaba Silvia. Era de Barcelona, pero llevaba años viviendo en Tenerife, regentando un pequeño restaurante de productos KM0 en La Laguna. Laura, Dios mío. No te había reconocido, exclamó, con una sonrisa amplia y genuina. Su aspecto era relajado, con el pelo recogido en un moño desenfadado y unas manos llenas de anillos de plata que hablaban de una personalidad fuerte. ¿Qué haces por aquí, de vacaciones? La pregunta, inocente, se quedó suspendida en el aire. Yo podía dar la respuesta fácil, la socialmente aceptable. Sí, unos días de descanso, pero algo en la mirada abierta de Silvia, en su energía tranquila, me lo impidió. Respiré hondo. En realidad, me he mudado. Estoy aquí, al menos de momento, pasando una temporada de transición. Las palabras salieron con torpeza. Silvia no hizo más preguntas. Su sonrisa se suavizó, se volvió comprensiva. Ah, las temporadas de transición. Las conozco bien. Yo llegué a la isla después de un divorcio que me partió por la mitad. Y mira, dijo, abriendo los brazos para abarcar el mercado, el sol, la vida a su alrededor. A veces los finales son los mejores comienzos. Ven, ¿te apetece un café? Sé un sitio tranquilo cerca de aquí. Aquel café se alargó durante horas. No le conté todos los detalles sórdidos, pero le hablé de Javier, de Marta, de la cocina como campo de batalla, de la huida en Nochebuena. Ella escuchó, sin juzgar, asintiendo a veces. Luego me contó su historia. Un matrimonio con un hombre que quería moldearla, un restaurante en Barcelona que era más suyo que de ambos, y su valiente decisión de dejarlo todo para empezar de cero en Tenerife con sus ahorros. Lo más difícil, me confesó, tomando el último sorbo de su cortado, no fue el miedo a la soledad o al fracaso, fue desaprender a vivir para alguien más. Cada decisión, por pequeña que fuera, desde el color de las paredes del restaurante hasta el precio del menú, me provocaba ansiedad al principio. ¿Estará bien? ¿Qué pensará la gente? Y luego, un día, te das cuenta de que la única persona a la que tienes que contentar eres tú, y que si a ti te gusta, al mundo le va a encantar, o no, pero es tu mundo. Sus palabras resonaron en mí como un mantra.
desaprender a vivir para alguien más. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Silvia, al despedirse, me cogió de las manos. Oye, estoy montando una cena de degustación para unos proveedores la semana que viene. Necesito una mano en cocina. ¿Te interesaría? Es pagado, claro, y puede que conozcas a gente del sector aquí. Acepté sin dudar. No era solo el dinero, era la vida. Entrando a raudales por una puerta que creía cerrada. La cena fue un éxito, trabajando codo con Silvia, en su pequeña pero impoluta cocina. Volví a sentir la camaradería, el estrés bueno de un servicio, la satisfacción de ver platos vacíos y caras felices. Conocí a productores locales, a un enólogo majísimo, a una periodista gastronómica, por primera vez en años. Hablé de mi trabajo sin complejos, con pasión, y, para mi sorpresa, me escucharon. Mi opinión valía. Mientras yo construía ladrillos de una nueva identidad en Tenerife, en Sevilla, Javier se desmoronaba. Elena me llamó para la última actualización antes de la mediación. Su tono era profesional, pero con un deje de incredulidad. Te lo juego tal cual, que es para enmarcarlo, dijo. Tu ex ha ido a la universidad esta mañana, parece que los rumores han cuajado. Lo llamaron a despacho del jefe de departamento, un tal, don Ricardo, un hombre de la vieja escuela, muy de apariencias. Sí, le conozco, murmuré, un hombre pomposo, amigo de la familia de Marta. Pues bien, al parecer, don Ricardo, con mucho pesar, le ha sugerido, amablemente, que, dado el clima de distracción y los asuntos personales que parecen afectar a su imagen profesional, quizás sería conveniente que solicitara una excedencia por asuntos personales hasta que la situación se aclarara. Vamos, que le han apartado de la vista de todos de forma elegante, temporal, pero es un aviso. Y Javier, en lugar de plantarse, ha dicho que sí, que lo entendería, que pediría la excedencia. Podía verlo. Javier, encogido, avergonzado, ante la autoridad paterna que representaba su jefe, asintiendo, tragando sapos, como había hecho siempre. Su mundo, construido sobre la aprobación de los demás, se le venía abajo porque yo, su piedra angular silenciosa, me había negado a seguir sosteniéndolo. Hay más, continuó Elena, su abogado, el tal señor Bermúdez, me ha llamado, con un tono muy diferente. Ya no hay bravuconadas. Me ha preguntado, casi con humildad, si existía la posibilidad de una solución negociada y rápida. Al parecer, a Javier le urge la presión familiar. La situación en la universidad necesita liquidez. Necesita que esto termine. El sabor de la victoria, cuando llegó, no fue dulce, era amargo, metálico, como el cobre. No quería su rendición. Quería que nunca hubiera sido necesario librar esa batalla, pero al menos, la batalla estaba ganada. ¿Y qué le has dicho?, pregunté, mirando por la ventana de mi estudio hacia la calle Florida. Un gato se desperezaba al sol. La vida, simple y persistente. Le he dicho que la única negociación posible empieza con una oferta seria por escrito sobre la disolución de la sociedad de gananciales, la valoración del piso y la renuncia a cualquier pensión compensatoria por su parte, dado el desequilibrio económico durante el matrimonio, y que, por supuesto, mi cliente no está interesada en ningún contacto personal. Todo, por escrito. Él ha tartamudeado, ha dicho que lo hablaría con su cliente, pero por el tono, Laura, creo que capitulan. Colgué, me senté en el borde de mi cama nueva, en mi estudio vacío y lleno de luz. No hubo lágrimas, no hubo gritos de júbilo, solo un silencio inmenso, un vacío enorme que, por primera vez, no daba miedo. Era el vacío de un lienzo en blanco. Después de haber arrancado un cuadro horrible de la pared, ahora tocaba decidir qué pintar. Sacudí la cabeza, como para alejar los últimos fantasmas de Sevilla. Abrí el portátil. Tenía trabajo que hacer. Un menú para una boda, un futuro por construir, un correo de Silvia, invitándome a colaborar en un nuevo proyecto, una serie de escenas pop-up con productos de la isla. Antes de ponerme a ello, abrí una ventana de navegador. Escribí, lentamente, escuelas de cocina, Tenerife, luego, espacios para taller gastronómico, Puerto de la Cruz. Las palabras titilaban en la pantalla, llenas de promesa. No era un plan, era una semilla, y por primera vez en mucho tiempo, la tierra bajo mis pies me parecía lo suficientemente fértil como para que algo hermoso pudiera crecer. El aire en el pasillo del juzgado de primera instancia número 7 de Sevilla olía a desinfectante barato, a polvo de expediente viejo y a ansiedad humana.
un olor que se me grabó a fuego en la memoria nada más traspasar las puertas de cristal ahumado. Iba vestida con un traje pantalón de color gris perla, sencillo pero de un corte impecable que compré en Tenerife con parte del anticipo de Clara. No era un disfraz, era una armadura. El tacón de mis zapatos negros hacía un eco firme y contenido sobre el mármol, un ritmo completamente distinto al de los pasos arrastrados y apresurados de los demás que esperaban. A mi lado, caminando con una tranquilidad de felino, iba Elena Torres. Llevaba un vestido chaqueta oscuro, sus gafas de carey colgando de un cordón de seda, y una carpeta de cuero bajo el brazo que contenía, lo sabía, el resumen ordenado de mi antigua vida convertido en munición legal. Del otro lado, mi amiga Silvia, había volado expresamente desde Tenerife. No vas a enfrentarte sola a esa cueva de hienas, me dijo por teléfono, y su voz, firme y sin lugar a dudas, había acabado con mis últimos titubeos. Su presencia a mi izquierda, con su pelo rojo recogido en un moño severo que contrastaba con sus ojos cálidos, era un ancla de normalidad en aquel lugar surrealista. Recuerda, murmuró Elena sin mover apenas los labios mientras nos acercábamos a la puerta de la sala de mediación, identificada con un frío número de metal. Tú no tienes que convencer a nadie, los hechos hablan por sí solos. Tú solo estás aquí para escuchar su oferta, que será baja, y para no aceptar nada que no sea justo. Yo me encargo del resto. Tú eres la parte serena, la que ha venido a buscar una solución civilizada. Ellos son el drama, deja que lo sean. Asentí. La serenidad era mi nuevo superpoder. Lo había estado entrenando durante semanas en las playas de Tenerife, en mi estudio silencioso, en la cocina de Silvia. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aquel aire viciado, y dejé que la calma aprendida, dura como una roca, se asentara sobre el nerviosismo que hervía en mi estómago. Al abrir la puerta, la escena se desarrolló como una fotografía cruelmente familiar. Ellos ya estaban sentados a un lado de la larga mesa ovalada. Javier, enfundado en un traje que le venía grande, como si hubiera adelgazado, tenía el rostro demarcado, ojeroso, y jugueteaba sin cesar con un bolígrafo entre sus dedos. No alzó la vista cuando entramos. A su lado, su abogado, el señor Bermúdez, un hombre de unos 50 años con bigote y una expresión entre aburrida y resignada, y, en la silla contigua, como un pájaro de presa con un tailleur de color beige demasiado chillón para la ocasión, estaba Marta. Sus ojos, duros como pedernales, me atravesaron en el acto, cargados de un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Manuel, mi ex suegro, no estaba. Su ausencia era, en sí misma, un mensaje más elocuente que cualquier palabra. Al otro extremo de la mesa, una mujer de mediana edad con gafas y una actitud neutra nos indicó nuestros asientos. Era la mediadora. Buenos días, tomen asiento, por favor. Soy la letrada Sánchez, mediadora designada por el juzgado. El objetivo de hoy es explorar, en un ámbito confidencial y de buena fe, posibles vías de acuerdo para la disolución del vínculo matrimonial y sus consecuencias. Nos sentamos. El crujido de la silla de Elena, el suave suspiro de Silvia al acomodarse. Yo deslicé las manos sobre la fría superficie de la mesa, entrelacé los dedos. Esperé. Fue el abogado de Javier, el señor Bermúdez, quien empezó, aclarándose la garganta. Buenos días. En nombre de mi cliente, el señor Javier Mendoza, quiero agradecer la oportunidad de este encuentro. Mi cliente desea, ante todo, una solución rápida y lo menos traumática posible para todas las partes. Su tono era conciliador, pero vacío, como un discurso aprendido. Entendemos la postura de la señora Martínez, pero creemos que algunas de sus peticiones son desproporcionadas, dadas las circunstancias. El abandono del domicilio conyugal. Elena no le dejó terminar, no alzó la voz, simplemente la proyectó, clara y cortante como un cristal. Letrado Bermúdez, con todos los respetos, evitemos eufemismos que no conducen a nada. No hubo abandono. Hubo una salida motivada por un ambiente familiar insostenible y, como demuestran las pruebas que obran en el expediente, por un claro desequilibrio en las cargas familiares y económicas. Abrió su carpeta y deslizó una hoja hacia el centro de la mesa. Era un gráfico. En los últimos 36 meses, mi cliente aportó el 82% de los fondos destinados a gastos comunes, hipoteca, comunidad, suministros, alimentación. Su cliente, mientras tanto, realizó transferencias recurrentes por un total de 28.000 euros a una cuenta vinculada a negocios familiares, sin el consentimiento expreso de mi cliente. Eso, le recuerdo, no es un abandono, es, como mínimo, una administración fraudulenta de la sociedad de gananciales. Javier palideció aún más,
Su mirada se clavó en el gráfico como si fuera una serpiente. Eso era un préstamo a mi hermano, una inversión, masculló, sin fuerza. Fue entonces cuando Marta intervino. No podía contenerse más. Ignorando por completo a la mediadora, se inclinó hacia adelante, su dedo índice, con la uña pintada de un rojo agresivo, apuntando casi hacia mí. Eso es una infamia. Todo ese dinero era de mi hijo, tú no aportabas nada, solo gastos y quejas. Y ahora vienes aquí, con tus aires de gran dama, a saquearlo después de haberle destrozado la vida, de haber sembrado la cizaña en esta familia. La sala se quedó en silencio. El estallido resonó contra las paredes desnudas. La mediadora, la letrada Sánchez, abrió la boca para llamarla al orden, pero Elena fue más rápida, giró lentamente la cabeza hacia Marta, no con ira, sino con una curiosidad glacial, como un entomólogo observando un insecto particularmente ruidoso. Señora Mendoza, dijo, y cada sílaba era un cubito de hielo. Usted no es parte en este procedimiento, está aquí como acompañante. Si su hijo y su abogado lo permiten, le ruego que deje a los profesionales hablar. Sus opiniones, francamente, carecen de relevancia jurídica, y, dicho sea de paso, añadió, deslizando otra hoja, una copia de la pantalla del grupo de WhatsApp de Nochebuena. Esta comunicación, donde usted invita a mi cliente a abandonar el domicilio después de cenar, será tenida muy en cuenta por el juez a la hora de valorar ese ambiente familiar insostenible del que hablaba. Marta se quedó boquiabierta, el rostro congestionado por la rabia y la humillación. Miró a Javier, buscando defensa, pero Javier no la miraba a ella, me miraba a mí, por primera vez desde que había entrado en la sala. Sus ojos, llenos de una confusión dolorida, se encontraron con los míos. Ya no había reproche en ellos, había perplejidad, como si viera a un extraño. La mediadora aprovechó la pausa. Señora Mendoza, por favor, debe abstenerse de interrumpir. Procedamos con orden. Señora Torres, su cliente tiene unas pretensiones concretas. Elena asintió. Las tiene. Disolución de la sociedad de gananciales con reparto proporcional a las aportaciones, lo que significa aproximadamente un 70% a favor de mi cliente. Valoración del inmueble de la calle Pajés del Corro, adquirido con fondos mayoritariamente aportados por los padres de mi cliente, con derecho de ella a la parte proporcional de la plusvalía. Renuncia a cualquier pensión compensatoria por parte de mi cliente, y asunción por parte del señor Mendoza de las deudas personales que ha contraído, algunas de las cuales están avaladas con bienes comunes, y, por supuesto, costas. El abogado de Javier soltó un bufido. Eso es un despojo. Mi cliente no puede aceptar eso. Quedaría en la ruina. Su cliente, replicó Elena con paciencia de maestra, ya está en la ruina, una ruina de su propia cosecha y de la dinámica familiar que usted también parece conocer. Nosotros ofrecemos una salida ordenada. La alternativa es un juicio contencioso. Y en un juicio, letrado Bermúdez, no solo hablaremos de gráficos, hablaremos de testigos, de la señora Ana, cuñada de mi cliente, que está dispuesta a declarar sobre la distribución habitual de las tareas domésticas en las reuniones familiares. Hablaremos de los correos electrónicos de la empresa del señor Carlos Mendoza que obran en nuestro poder, que sugieren ciertas irregularidades fiscales en las que su cliente estaba involucrado. Y hablaremos, por supuesto, del estado emocional de mi cliente tras años de desprecio y minusvaloración sistemática. ¿Cree que a un juez le va a gustar eso? ¿Cree que va a conseguir un reparto más favorable después de que pongamos toda esa basura sobre la mesa? Era un jaque mate. Lo sabía Elena, y, viendo la cara de Bermúdez, que pasaba del rojo al pálido, él también lo sabía. Javier seguía mirándome, ya no con perplejidad, sino con algo que se parecía al horror, como si, por fin, estuviera viendo no a la Laura sumisa, sino a las consecuencias de lo que le habían hecho a esa mujer. Fue entonces cuando él habló, no a su abogado, no a Elena, a mí. Su voz era ronca, quebrada, como si no la hubiera usado en días. Laura, ¿cómo pudiste guardar todo eso, prepararte así, para esto? No había acusación en su tono, solo un asombro profundo, desolado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Marta contuvo la respiración, esperando, quizás, un arrebato de emoción que le diera la razón. Silvia puso una mano tranquilizadora en mi brazo. Bajo la mesa, Elena me lanzó una mirada rápida, de advertencia, pero ya no necesitaba advertencias. Dejé que el silencio se extendiera un segundo más. Luego, desentrelacé mis dedos y apoyé las manos planas sobre la mesa. Era un gesto de firmeza, de estar presente, completamente. En aquel instante, ¿cómo pude
Javier, repetí, y mi propia voz me sonó tranquila, extrañamente ajena. No fue difícil, solo tuve que dejar de fingir. Fingir que no me dolían tus desprecios. Fingir que no veía cómo mirabas a otro lado cuando tu madre me humillaba. Fingir que tú, solo es mi madre, era una explicación, y no una condena. Guardé las facturas, Javier, porque algún día dejaron de ser papeles y se convirtieron en la prueba de que yo estaba allí, sosteniéndolo todo, mientras tú jugabas a ser el hijo bueno y el hermano leal. Hice una pausa, mirándolo directamente, sin piedad, pero sin rencor. El rencor se me había quemado en el sol de Tenerife. Lo más triste no es esto. Lo más triste es que creo que ni siquiera te das cuenta, ni siquiera ahora. Piensas que esto es un castigo, una venganza, pero no lo es. Es simplemente la factura de todos los años en los que fui tu mujer, pero tú nunca fuiste mi marido, fuiste el hijo de Marta que a veces dormía en mi cama. Las palabras cayeron en la sala con el peso de una lápida. Marta emitió un sonido ahogado, de furia impotente. Javier se desplomó sobre sí mismo, como si le hubieran extraído la columna vertebral. Se llevó las manos a la cara. No lloraba, temblaba. Eso no es justo, consiguió decir entre sus dedos. ¿Justo? Esta vez fue Silvia quien habló, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que hasta la mediadora la mirara con atención. Perdone que me meta, pero llevo semanas viendo a Laura trabajar, crear, levantarse cada día con una luz en los ojos que había olvidado. Justo sería que hubieras valorado a esa mujer cuando la tenías a tu lado, justo es que ahora asumas las consecuencias de no haberlo hecho. La mediadora aprovechó el nuevo silencio, más pesado si cabía. Señor Mendoza, ¿tiene algo que proponer? ¿Algún argumento frente a la documentación presentada por la parte actora? Javier bajó las manos. Tenía los ojos enrojecidos, perdidos. Miró a su abogado. Bermúdez tenía la mirada fija en la carpeta. Derrotado. Sabía que no tenía nada. Toda su estrategia se basaba en la bravuconada y en la presunta debilidad emocional de Laura, y esa Laura no estaba en la sala. Javier, murmuró Marta, con un tono que pretendía ser imperioso pero que solo sonaba a queja ronca. No cedas, esto es un atraco. Pero Javier ya no la escuchaba, o sí la escuchaba, y por primera vez, el sonido de su voz, en aquel contexto, le resultaba insoportable. Alzó la vista hacia la mediadora. Yo, necesito hablar con mi abogado. Un momento. Afuera, asintieron. Javier y Bermúdez salieron de la sala, seguidos por la mirada furibunda de Marta, que se quedó sentada, sola en su lado de la mesa, clavándome con sus ojos. Yo no la miré, me volví ligeramente hacia Silvia y le sonreí, un gesto pequeño, privado, de agradecimiento. Ella me apretó el brazo. Fuera, en el pasillo, la conversación debió de ser breve y tremenda. Cuando volvieron a entrar, 10 minutos después, Javier parecía aún más pequeño. Bermúdez carraspeó, en vista de la documentación presentada, y deseando mi cliente una solución rápida, estamos dispuestos a negociar sobre la base de un reparto 60-40 a favor de la señora Martínez en la sociedad de gananciales, y a asumir las deudas personales a su nombre. Respecto al inmueble, Elena ni siquiera dejó que terminara, movió la cabeza, lentamente, 70-30, y valoración judicial del inmueble, con derecho de mi cliente a su parte proporcional del valor actual, no del de adquisición, es nuestra última palabra. Lo contrario, juicio, y ya sabe lo que eso implica. Bermúdez miró a Javier. Javier cerró los ojos. Asintió, una vez, casi imperceptiblemente. Era la rendición. De acuerdo, susurró el abogado. Aceptamos el principio. Los detalles se concretarán por escrito. La mediadora tomó nota. Muy bien. Daré por concluida esta sesión de mediación con acuerdo de principio. Los letrados elevarán el convenio a escritura pública. Todo había terminado. En menos de una hora, Marta se levantó de un salto. Su silla chirrió contra el suelo. Esto es una vergüenza, y Javier, tú no puedes. Mamá, cállate, por una vez en tu vida, cállate. El grito de Javier, desgarrado, brutal, cortó el aire como un cuchillo. Nunca le había oído alzar así la voz. Ni a ella, ni a nadie. Marta retrocedió como si la hubieran abofeteado, la boca abierta en un círculo perfecto de estupefacción e ira. Javier no la miró, me miró a mí. ¿Estás contenta ahora? ¿Has conseguido destruir todo? Me levanté yo también, recogiendo mi bolso. Elena y Silvia se pusieron a mi lado. Alcé la cabeza. No había triunfo en mi mirada, solo una lástima infinita, fría y distante, como la que se siente por un extraño que se ha hecho daño a sí mismo. No, Javier, dije, y cada palabra era un clavo en el ataúd de lo que fuimos.
Tú y tu madre lleváis años destruyéndolo todo, yo solo me he bajado del tren antes de que descarrilara. La única diferencia es que ahora, el tren eres tú solo. Y dando media vuelta, segura sobre mis tacones, con la fuerza serena de Elena a un lado y la lealtad cálida de Silvia al otro, salí de la sala. No miré atrás. No necesitaba ver el hundimiento final de su mundo, el mío, afuera, bajo el sol cegador de Sevilla, recién empezaba. Y esta vez, no había sitio en él para fantasmas ni para niños asustados disfrazados de hombres. Solo había sitio para Laura, solo Laura. Un año, 365 revoluciones de un planeta que, para mí, había cambiado por completo de eje. Ya no vivía en Tenerife, aunque la isla siempre sería el lugar donde renací. Había regresado a Sevilla, pero a una Sevilla distinta, vista desde un ángulo nuevo, no al asfixiante piso de Triana, sino a un luminoso ático con terraza en el barrio de Los Remedios, comprado con mi parte del acuerdo de divorcio. Desde allí, las vistas no eran hacia un patio de vecinos, sino hacia el río y, más allá, hacia la catedral, que a ciertas horas parecía tallada en oro. Ya no era un decorado de una vida prestada, era el horizonte de mi propia vida. El corazón de esa nueva vida latía fuerte en el barrio de Santa Cruz, en una callejuela empedrada donde el olor a jazmín se mezclaba, a ciertas horas, con el aroma tentador que salía de mi obrador. Una placa discreta de bronce junto a una puerta de madera antigua rezaba: el nuevo fogón de Laura, cocina de mercado y experiencias. No era un restaurante al uso, era un espacio íntimo, con una gran mesa comunal para 12 comensales como máximo, donde ofrecía cenas de degustación con reserva previa, talleres de cocina y un servicio de catering para eventos selectos. El nombre era un guiño privado, un recordatorio diario de que había construido un hogar nuevo, empezando por la cocina. Era la víspera de Nochebuena, a las 8 de la tarde, el obrador estaba inmaculado pero vivo, con los últimos preparativos para la cena que tendría lugar allí mismo. No era para la familia Mendoza, era para mi familia, la elegida y la de sangre. Mis padres estaban ayudando a colocar la vajilla, una mezcla de piezas antiguas de la alacena de mi madre y diseños modernos que yo había ido coleccionando. Silvia, que había venido desde Tenerife para pasar las fiestas con nosotros, descorchaba botellas de un vino tinto riojano excelente que había traído en su maleta, para celebrar el primer aniversario de tu huida hacia adelante, había dicho con una sonrisa. Y luego estaba Diego. Lo conocí 6 meses atrás, en una feria de productores ecológicos en Córdoba, donde yo buscaba un aceite de oliva especial y él, arquitecto especializado en rehabilitación, asesoraba a un amigo sobre el stand. No hubo flechazo de novela, hubo una conversación fácil, interesante, sobre la acidez del picual y la luz en los patios cordobeses. Me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era cocinera y que tenía un obrador en Sevilla, sus ojos brillaron de genuino interés, no de esa curiosidad morbosa que a veces detectaba en otros hombres al decir estoy divorciada. Él también lo estaba. Su divorcio, me contó después, había sido civilizado, un reconocimiento mutuo de caminos que se separaban. No había fantasmas, ni rencor, solo el respetuoso silencio de algo que terminó bien. Era un hombre tranquilo, seguro de sí mismo sin necesidad de fanfarrias, que escuchaba tanto como hablaba. En su presencia, no sentía la necesidad de explicarme, de justificar mi espacio o mi éxito. Simplemente, era. Ahora, Diego estaba en la cocina abierta, picando finamente unas hierbas con un cuchillo de chef que le había regalado, así de fino. Maestra, me preguntó, mostrando la tabla. Lo hacía bien, con cuidado, aprendiendo. Perfecto, sonreí, pasando a su lado para probar un caldo. Nuestros hombros se rozaron, un contacto casual, natural, que ya no me hacía dar un respingo ni calcular distancias. Era el roce de dos personas que se gustan, que se respetan, que están en paz. El ambiente era todo lo contrario a la tensión gélida de la Nochebuena anterior. Música de jazz suave de fondo, risas, el chasquido de los tacos. De repente, sonó mi teléneo. No era el personal, sino el del obrador. Lo miré. Era un número desconocido de Sevilla, un estremecimiento leve, un eco de un antiguo miedo. Me recorrió la espalda, pero era solo un eco. Ya no tenía poder. Diga, contesté, con voz profesional. Laura, hola, soy Isabel, la de la boda de Marbella de febrero pasado. Feliz Navidad. Era la madre de la novia para quien Clara y yo habíamos hecho el catering. Solo te llamaba para desearte lo mejor y decirte que tu nombre sale en todas las conversaciones. Mi sobrina se casa en junio y no quiere a nadie más que a ti. ¿Tendrías hueco? Te enviaré los detalles por email. Colgué.
sintiendo una oleada de calor que no tenía nada que ver con los fogones. Era la satisfacción de un trabajo bien hecho, de un hombre que valía por sí solo. Otro trabajo, le dije a Silvia, que me guiñó un ojo. Se te va a caer el pelo de tanto éxito, Martínez, bromeó. Prefiero eso a que se me cayera de tanto estrés, Torres, respondí, y las dos nos reímos. La cena fue un derroche de sabores sencillos pero cuidados. No había un polvorón perfecto para impresionar, sino una sopa de castañas ahumada que había inventado. No había langostinos de Huelva por obligación, sino carpaccio de atún rojo de Barbate con sales de hierbas de mi terraza. La conversación fluía sin esfuerzo. Mis padres preguntaban a Diego por su último proyecto, la restauración de un antiguo molino. Silvia contaba anécdotas hilarantes de Tenerife. Hablábamos de viajes, de libros, de lo bonitas que estaban las luces de la ciudad. En ningún momento nadie miró el reloj con impaciencia. En ningún momento me levanté a limpiar. Cuando acabamos, todos recogieron. Fue un movimiento natural, orgánico, como una banda bien ensamblada. Después, con una copa de cava en la terraza de mi ático, viendo las estrellas frías de diciembre, sentí una plenitud que me llegaba a los huesos. Mi padre se acercó. Estoy muy orgulloso de ti, hija, dijo, con esa economía de palabras que en él valía un discurso. No solo por esto, hizo un gesto vago que abarcaba el ático, la vista, la felicidad palpable, sino por la mujer que has tenido que ser para llegar hasta aquí. Las palabras se me clavaron en la garganta. Él lo entendía que el éxito no era el obrador o el dinero, sino la recuperación de mí misma. Asentí, sin poder hablar, y le apreté la mano. Más tarde, ya solo con Diego, recogiendo los últimos vasos, me preguntó suavemente, ¿ha sido un buen día, Laura? No me refiero solo a la cena. Lo miré. Él conocía los trazos gruesos de mi historia. Sabía del divorcio, de la toxicidad, de la huida, pero no necesitaba detalles sórdidos. Lo que ofrecía era un presente atento. Ha sido un día perfecto, respondí, y era verdad, el primero de muchos así, espero. Él sonrió, un gesto tranquilo que le llegaba a los ojos. Cuenta con ello. Al día siguiente, Navidad, pasé la mañana con mis padres y Silvia, paseando por un Sevilla casi vacío, disfrutando del silencio sagrado de la mañana de fiesta. Por la tarde, volví a mi ático a preparar algo ligero para cenar. Fue entonces cuando, casi por inercia, abrí mi correo personal. Lo revisaba poco, la mayoría de la comunicación profesional iba a otra cuenta. Había unos cuantos correos de felicitación, de amigos, de algún cliente, y uno, atascado entre un anuncio de ofertas y un boletín de noticias, que hizo que el tiempo se detuviera un instante. El remitente era una dirección que no veía desde hacía un año. Javi, Mendoza @. El asunto era sencillo. Feliz Navidad. Un nudo de hielo y fuego se me formó en el estómago. No era miedo, era algo más complejo. Una mezcla de curiosidad malsana, de un rencor tan antiguo que casi se había convertido en indiferencia, y de una fría determinación, antes de poder pensarlo dos veces. Hice clic. Laura, no espero que contestes. Probablemente ni siquiera espero que leas esto hasta el final, pero hoy, 25 de diciembre, sentado en el salón de la casa de mis padres, la de siempre, que ahora parece más grande y vacía que nunca, no he podido evitar escribirte. Esta Navidad no hay cena familiar. Carlos y Ana no han venido, se están demasiado ocupados peleando con Hacienda y entre ellos. Sofía y Miguel se fueron a casa de su suegra. Para variar, dijo ella, mi padre se pasa el día en el taller, arreglando cosas que no están rotas. Mi madre habla de traiciones, de la tuya, de la de Carlos, de la de todo el mundo, menos de la suya. Claro, he tenido mucho tiempo para pensar este año, demasiado. Al principio, solo sentía rabia, contra ti, contra tu abogada, contra el mundo. Luego, poco a poco, esa rabia se fue volviendo hacia adentro, y entonces empezaron a venir los recuerdos, no los de los buenos tiempos, que también los hubo, aunque ahora parezcan de otra vida, sino los otros, el sonido de tu cuchillo picando en la cocina, sola, mientras nosotros reíamos en el salón, la espalda tensa que me ofrecías en la cama, la mirada que me lanzaste en el juzgado, tan vacía de todo lo que una vez hubo en ella, la frase, fuiste el hijo de Marta que a veces dormía en mi cama. Duele, Laura, duele como un hueso roto que nunca soldó bien, pero duele porque es verdad. He empezado terapia, es duro, aprendo, entre otras cosas, que pasé 35 años siendo lo que se esperaba de mí, el hijo bueno, el hermano leal, el marido que fui, y que en ese camino, perdí de vista lo único importante,
ser una persona, y tratarte a ti como a una persona, no como a un accesorio de mi vida familiar. No escribo para pedirte perdón, sé que mis palabras no pueden borrar nada, ni para pedirte otra oportunidad. Sé que ese barco no solo zarpó, sino que lo hiciste añicos con tus propias manos, y con razón. Escribo, supongo, para decirte que, al final, tenías razón, en todo, y que, aunque sea tarde y no sirva de nada, lo lamento con todo lo que me queda de honesto. Espero que, allá donde estés, esta Navidad sea más cálida que la última que pasamos juntos. Espero que hayas encontrado la paz que nunca encontraste a mi lado. Adiós, Laura. Javier. Las letras bailaron ante mis ojos. Leí el correo 2 veces. La primera, con el corazón en un puño. La segunda, con una calma que me sorprendió a mí misma. No había ira. No había lástima. Había reconocimiento, como leer un informe detallado sobre un accidente en el que, por fin, se determina la causa, un error humano, múltiple, acumulado. El informe no repara el daño, pero cierra el capítulo. Sentí muchas cosas a la vez. Un eco de dolor por la mujer que fui, que tanto esperó esas palabras sin obtener más que silencio. Un destello de compasión por el hombre perdido y roto que las escribía. Y, por encima de todo, una profunda, inmensa gratitud. Gratitud hacia la Laura de hace un año, que tuvo el coraje de cruzar esa puerta en Nochebuena. Sin esa Laura, yo no estaría aquí. Sin esa Laura, él seguiría siendo el hijo de Marta, y yo, la sombra en su cocina. No hubo lágrimas, no hubo dudas. Pasé el cursor sobre el correo, la opción eliminar brilló en rojo. Lo único que sentí al hacer clic fue un ligero alivio, como quitar de una estantería un libro triste que ya no quería volver a hojear. No era venganza, era higiene emocional. No necesitaba su arrepentimiento para validar mi felicidad. Mi felicidad era mía, autosuficiente, completa. Me levanté y caminé hasta la terraza. Sevilla se extendía a mis pies, iluminada por millones de lucecitas de Navidad. En el silencio de la noche, podía oír, muy a lo lejos, el rumor de alguna fiesta, alguna familia celebrando. Pensé en la casa de los Mendoza, fría y llena de fantasmas. Pensé en mi obrador, aún cálido del espíritu de la cena de anoche. Pensé en Diego, que me había enviado un mensaje. Mañana, si quieres, te llevo a ese sitio de tapas que te conté, el que tiene la tortilla de patatas legendaria. Sonreí, no a la ciudad, ni a las luces. Sonreí para mí, para la Laura que había logrado cruzar un desierto de desprecio y salir al otro lado, no solo intacta, sino más fuerte, más entera, más ella misma. Entré de nuevo en casa, cerré la puerta de la terraza. En la cocina, sobre la encimera, había un cuenco de mandarinas. Pelé una, el aroma cítrico, fresco y esperanzador, llenó el aire. Me llevé un gajo a la boca. Estaba dulce, perfectamente dulce. Había sido mi regalo de Navidad, no envuelto en papel, sino ganado a pulso, el regalo de una vida propia. Y esta vez, bajo el árbol no había nada más que desear, solo vivirla. Decidí no contarle a nadie del correo. No era un secreto, era simplemente algo que no pertenecía a mi presente. Mi presente era el aroma a mandarina, la luz de mi ático, el trabajo que me esperaba al día siguiente en mi fogón, y la promesa tranquila de un hombre que quería compartir una tortilla de patatas. No cargarme con su equipaje. Al día siguiente, 26 de diciembre, mientras paseaba con Diego por el bullicioso centro, pasamos por delante de una tienda de electrodomésticos. En el escaparate, grandes televisores mostraban las noticias. Un presentador hablaba de las cifras de consumo navideño. De repente, en un breve plano, entre un reportaje sobre las cabalgatas, vi una imagen familiar, la fachada de un bar en un polígono industrial. Era el rincón de Carlos. La voz en off decía, y en el capítulo de los negocios familiares, cierra sus puertas tras una complicada inspección fiscal este conocido bar de la zona norte. Diego, que seguía hablándome de la arquitectura mozárabe, no se dio cuenta. Yo no me detuve, solo aparté la vista, como si hubiera visto a un conocido al que no deseaba saludar, y seguí caminando, entrelazando mi brazo con el de él. El pasado podía cerrar sus puertas, a mí ya no me importaba. Yo tenía las mías propias, y estaban, por fin, abiertas de par en par.